Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Antes de pasar adelante, solamente una aclaración de un comentario que hice la semana pasada sobre la página 4, en esta cronología de pueblos del Antiguo Testamento, en la columna de la derecha, donde están los pueblos iranios, tenéis ahí, ¿verdad? Y hice mención de un personaje que se llama Zoroastro, ¿os acordáis? Entonces, que fue el fundador de una religión, dije que era una religión monoteísta, es decir, la creencia en un solo Dios, efectivamente. Solamente aclarar, no vaya a ser que saquemos la conclusión de decir, bueno, pues si este hombre fundó esto, la creencia en un solo Dios, ¿qué diferencia hay con la fe de Israel, por ejemplo? Porque los otros pueblos sabemos que había grandes diferencias porque todos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, pero aquí no, aquí estamos hablando que con este personaje, Zoroastro, de la creencia en un solo Dios. Entonces podemos llegar a la conclusión y decir, bueno, pues es equivalente lo que creían estos con lo que creía el pueblo de Israel, pero no. Es cierto que había la creencia en un solo Dios, pero después las diferencias son muy grandes, muy notables. Aquí en esta religión no hay provisión para el pecado. No hay remedio, no hay solución para el pecado, es decir, todo se basa en una religión de obras, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, pensar bien, hablar bien y comportarte bien, de eso es de lo que se trata. Pero claro, sabemos que el ser humano necesita algo más que simplemente una enseñanza, nos pueden decir lo que está bien y lo que está mal, y sin embargo nuestra tendencia es precisamente a lo malo, y ahí está el problema. Y precisamente para ese problema, para el pecado, entonces no hay respuesta, no hay solución. Y luego también en este sistema de creencia no hay un mediador entre Dios y el hombre. Es decir, no hay nadie que haga de puente, no hay nadie que tenga la suficiente entidad moral para poder cubrir ese abismo que hay entre la criatura y el Creador, y entre el hombre pecador y Dios Santo. Mientras que en la fe de Israel se anuncia que hay alguien, que va a venir alguien, entonces, que es lo que en el Nuevo Testamento tenemos con Jesús, el cual es precisamente el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, eso es lo que quería aclarar. Vamos entonces a ir a la página número 8 y ya nos adentramos en nuestro asunto. Ya dijimos que hay una división de los libros de la Biblia, los judíos hacen una triple división y nosotros hacemos una cuádruple división. Eso es algo simplemente convencional para ayudarnos un poco. Y entonces la primera división de la Biblia son los 5 primeros libros, los libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos libros los judíos le llaman la Torá, palabra que significa la ley, porque hay mucho de elemento legal contenidos en esos libros. Los cristianos les solemos llamar a esa colección de 5 libros el Pentateuco. Pentateuco es una palabra compuesta que viene del griego, de pente, que significa 5, de ahí que cuando alguien es pentacampeón, significa que ha sido campeón 5 veces, pente. Entonces, Pentateuco, 5, Pentateuco es tomos, entonces los 5 tomos. En el Antiguo Testamento, al Pentateuco, a estos 5 primeros libros, se les denomina de varias maneras, como tenéis ahí en esa lista que os he puesto. Se le denomina la ley, el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, el libro de Moisés, la ley de Jehová o del Señor, la ley de Dios, el libro de la ley de Dios, el libro de la ley del Señor, el libro de la ley del Señor su Dios,
la ley de Moisés, siervo de Dios. Y os he puesto ahí citas donde aparecen precisamente esas expresiones. Por supuesto no las vamos a leer aquí porque ocuparíamos toda la clase nada más que leyendo todas esas citas. Están ahí para que luego vosotros, si tenéis interés y queréis comprobar y demás, lo podáis hacer en vuestra casa. Pero llama la atención una cosa. Hay citas aquí que son del libro justo después del Pentateuco, es decir, después de Deuteronomio, que son las citas que veis ahí de Josué, ¿veis? Hay varias citas que son de Josué, pero luego hay otras citas que son de Esdras, de Nehemías, de Segunda de Crónicas, es decir, de los últimos libros, cronológicamente hablando, del Antiguo Testamento. O sea, que las mismas denominaciones, las mismas formas de referirse a esos libros, las tenemos tanto en Josué, que es un libro que está históricamente pegado a esos 5 libros, como en los otros libros que ya han pasado 800 años, hay de diferencia, y sin embargo se siguen haciendo referencia a ellos de la misma manera. No ha cambiado entonces la noción, no ha cambiado el concepto, no han rebajado el nivel, sino que todos esos libros siguen siendo para el pueblo de Israel igual que cuando originalmente fueron dados. Ahí veis que estas frases que vemos ahí, el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley del Señor, entonces hacen referencia, en primer lugar, al carácter legal que tienen esos libros, es decir, que hay mucho de leyes allí, y concretamente el gran texto legislativo lo tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es precisamente la ley con mayúscula, la ley por antonomasia. Y luego a partir de ahí se derivan toda una serie de leyes que surgen de esa raíz, de ese tronco. Lo mismo que ocurre con las leyes en los países nuestros, que hay una constitución que es la ley, vamos a decir, fundamental, y luego de esa Constitución emanan y surgen otras leyes de distinto rango, de menor rango, hasta llegar a las normativas que tiene un ayuntamiento, por ejemplo. Pero todo surge de ahí, de esa gran ley que es la Constitución. Bueno, pues en ese sentido, la ley fundamental en estos libros es los 10 mandamientos, y de ahí es de donde van a emanar entonces todas las demás leyes de Israel. Unas son civiles, otras son ceremoniales, rituales, unas son inmutables, otras son para un tiempo dado, cuando Israel estaba en esa tierra, etc. Pero indica eso, la ley indica el espíritu legislativo que respiran. Y luego es el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés. Libro significa que todo ese texto está puesto por escrito, es decir, que no es una enseñanza simplemente oral que se transmite de generación en generación. Ya sabéis lo que ocurre con la enseñanza oral. A veces cuando éramos pequeños hemos jugado a lo del teléfono ese, ¿cómo se llamaba? El teléfono, El teléfono escacharrado, exactamente. Entonces tú le decías a tu compañero una frase, él se la decía al otro, y al final lo que había dicho el primero y lo que ha escuchado el último no tiene nada que ver, porque se ha ido desfigurando entre uno y otro lo que se ha transmitido. Entonces, en ese sentido, eso es el problema que ocurre con la transmisión oral, pero no ocurre con la transmisión escrita, porque lo que está escrito está fijado, está establecido, entonces, y es evidente y está claro.
Y luego también estas referencias que vemos aquí, por ejemplo, es a Moisés, que es el autor humano de esos escritos, y luego también señalan al autor divino, que es Dios, el libro de la ley de Dios, el libro de la ley del Señor, etc. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Pero luego, en cuanto al Nuevo Testamento, también hay referencias en el Pentateuco, y ahí las tenéis. Concretamente en todos los evangelios aparece, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también en la carta de los Gálatas. Se les llama de la misma manera en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. El libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés, la ley del Señor. De todas esas maneras. Y entonces hay una coincidencia plena entre lo que el Nuevo Testamento dice sobre esos libros y lo que los otros libros del Antiguo Testamento dicen también sobre ellos. Vamos a entrar entonces a la siguiente página y ya nos metemos directamente en el libro del Génesis. Estamos en la página 9. Antes de nada decir que todos estos nombres con los que nosotros designamos a los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, etcétera, etcétera, no pertenecen al texto. Es decir, los libros del Antiguo Testamento no llevan título. Lo de poner título a los libros, eso es algo posterior. Es decir, aquí no es como Don Quijote de la Mancha. Y después pasas la portada y entonces ya te metes en el título. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pero hay un título en la portada que es Don Quijote de la Mancha. Bueno, aquí, aunque en todas nuestras Biblias tú veas el encabezamiento Génesis, Éxodo, Levítico, Número, eso es simplemente una manera que se ha encontrado de titular a ese libro para llamarlo de alguna forma, porque si no, no tendríamos forma de referirnos al mismo, no sabríamos de qué manera decirlo. Los judíos lo que hacen es normalmente utilizar la primera palabra de cada libro para denominarlo así. Entonces, como Génesis 1.1 en hebreo empieza Bereshit, Bereshit bara Elohim, pues entonces la primera palabra, Bereshit, que son nuestras tres palabras, en el principio, ellos denominan al libro del Génesis Bereshit. De la misma manera, en Éxodo, como la primera palabra es Shemot, nombres, pues entonces ellos llaman a ese libro, le llaman así, Shemot. Levítico, Vaikra, y llamó. Y tú vas viendo entonces cada uno de los libros y así es como ellos lo denominan. Nosotros evidentemente no los llamamos de esa forma, sino que normalmente nuestros nombres proceden o bien de la Septuaginta o bien de la Vulgata. La Septuaginta fue la primera traducción del Antiguo Testamento que se hizo del hebreo a otro idioma. La primera traducción. Nunca se había traducido el texto entero del Antiguo Testamento a otra lengua. Y entonces lo que los judíos de los siglos III y II antes de Cristo hicieron fue traducirlo a la lengua griega. Y esa traducción es la que se llama Septuaginta. Septuaginta viene de 70. 70 porque según la tradición fueron 70, otros dicen 72, los traductores judíos que se encargaron de hacerla. Fue muy importante esa traducción durante muchos siglos porque sirvió para que la palabra de Dios llegara a otra gente cuya lengua materna no era el hebreo. Incluso los mismos judíos que vivían en la diáspora, o sea, que no vivían en la tierra de Israel y su lengua materna ya no era el hebreo, sino que era el griego, que era la lengua
internacional, entonces, lo mismo que ahora es el inglés, la lengua internacional, pues entonces era el griego, pues esa traducción ayudó para que todos esos judíos y también los no judíos pudieran tener acceso a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Y entonces ahí es de donde vienen nuestros nombres de los libros de la Biblia, de esa traducción, la Septuaginta, y también de otra traducción que se llama la Vulgata. La Vulgata fue una traducción de la Biblia que se hizo al latín. En el siglo IV después de Cristo, Jerónimo se trasladó desde Europa allí a Tierra Santa, a Belén, aprendió hebreo, entonces, y fue el que hizo esa traducción de la Biblia al latín. Y ha sido una traducción que durante siglos también ha sido muy utilizada en muchas iglesias. De esa traducción, de la Vulgata, es de donde vienen también algunos de los títulos de nuestros libros de la Biblia. Pero concretamente este de Génesis viene de la Septuaginta, y viene concretamente de la expresión que hay en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Esa palabra orígenes en hebreo es toledot, pero en griego es geneseos, orígenes. Pues de ahí es de donde se toma el nombre para todo el libro. Así que la palabra Génesis significa eso, orígenes, también generaciones. Así que ahí está. El libro del Génesis ha sido el libro de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia más atacado por la crítica, por todos los críticos que a lo largo de la historia ha habido, especialmente a partir de la era de la Ilustración, allí en el siglo XVIII, hasta el día de hoy. Entonces es el blanco favorito, la diana favorita para tratar de desprestigiarlo, de ridiculizarlo, y bueno, si logran esto con el Génesis, pues entonces ya todo lo que viene detrás pues ya está hecho. Así que hay aquí cuestiones que tenemos que dilucidar, que son muy importantes. Yo hay varias cosas que tengo claras. Una, que Dios no miente. Eso lo tengo claro. Dios es veraz y no nos miente. Segundo, tengo claro que la Biblia, la palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu Santo. Eso también lo tengo claro. Y tengo también claro que Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado entendimiento para que investiguemos y para que estudiemos las cosas y estudiemos nuestro entorno. Si no quisiera que estudiáramos y no quisiera que investigáramos, simplemente nos habría dejado como a los animales y ya está. Pero al habernos dotado de razón, de entendimiento, significa que quiere que lo usemos y por lo tanto que quiere que entendamos las cosas. Todo eso es lo que tengo claro. Pero también sé que el entendimiento humano por sí mismo es limitado. Es limitado y puede llegar hasta cierto punto. Y luego hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento que mientras estemos aquí abajo no vamos a entender. Un día las entenderemos, pero aquí abajo no vamos a captar y a entender todas las cosas y todos los misterios. Es más, ese entendimiento humano ha quedado ensombrecido, trastocado por el pecado. De tal manera que lo que originalmente era claridad y era luz se ha
ensombrecido precisamente por esa corrupción que nos ha venido y ha alterado nuestras facultades, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra memoria, nuestra imaginación y también nuestro razonamiento, lo mismo que a nuestro cuerpo. El pecado ha traído consecuencias desastrosas sobre todas nuestras facultades y una de ellas es precisamente también nuestro entendimiento. Esto quiere decir que no todo lo que se proclama en nombre de la ciencia es científico. No todo tenemos que tragárnoslo y asumirlo como si fuera una verdad incontestable, porque hay mucho en todo eso que es pura imaginación de hombres y pura fantasía. Y más sobre todo cuando estamos hablando de un acontecimiento que es la creación del mundo, que es irrepetible, o sea, que no puede estar sujeto a comprobaciones, no puede estar sujeto a experimentos. Hay hechos que la ciencia puede conocer porque son repetitivos y por lo tanto los somete a experimentos y de ahí saca las conclusiones. Pero un hecho que fue único en el pasado, del que no hubo testigos, ningún testigo, más que Dios, que fue el hacedor de todo eso, entonces es un acontecimiento que no es comprobable de una manera de esta que estamos diciendo, según el método científico entonces de someter algo a comprobación mediante la experiencia. Dicho esto, todas estas cosas que sé, hay otras que no sé. Y entonces, como dije la semana pasada, a lo mejor me hacéis una pregunta sobre algún detalle en particular y yo tampoco, yo no conozco la respuesta. No tengo, por ejemplo, no tengo la respuesta, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuánto tiempo duró este estado de cosas? No lo sé. No lo sé. Me parece que nadie puede saberlo, pero bueno, yo por lo menos no lo sé, porque a partir de ahí es donde se empieza a decir un día, segundo día, tercer día, cuarto, pero antes de esto, en este versículo 2, por ejemplo, podemos hacernos esa pregunta: ¿cuánto duró eso? Y lo mismo que nos hacemos esa pregunta, podemos hacernos también otras a las cuales pues tenemos que admitir honestamente que no tenemos la respuesta, no tenemos la solución. Y a lo mejor estudiando más y más podemos avanzar un poco, pero como dije antes, seguramente hay cosas que hasta que no estemos allá arriba, en la presencia de Dios, entonces podamos entender todo perfectamente. Bien, pues de esta manera vamos a empezar con este primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, al que se puede denominar el libro de los fundamentos. Libro de los fundamentos en el sentido de que aquí es donde están puestos los cimientos de todas las grandes verdades que luego van a surgir y van a partir y en la Biblia vamos a descubrir. Algunos libros de la Biblia son más difíciles de dividir en secciones que otros. Ya cuando vayamos avanzando os daréis cuenta de que algunos de ellos no son tan fáciles de dividir en secciones. Hay otros que sí, hay otros que resulta bastante asequible. Concretamente Génesis es bastante fácil de dividir, porque hay unos primeros 11 capítulos que cubren el período desde la creación hasta la Torre de Babel,
que es un periodo de la historia, entonces, que está bastante bien fijado. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 36, que son las narraciones patriarcales, es decir, las vidas de Abraham, de Isaac y de Jacob, con una inclusión ahí del capítulo 38 también. Y finalmente tenemos la última parte del libro del Génesis, desde el capítulo 37 y luego desde el 39 hasta el final, hasta el 50, donde tenemos la historia de José. Así que, a grandes rasgos, estas serían las tres grandes divisiones del libro del Génesis. Vamos a empezar, pues, por la primera, que son los 11 primeros capítulos de Génesis. Y aquí es donde llegamos a 1.1, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo primero que llama la atención es que la Biblia, de forma natural, directa, lógica, introduce a Dios y presenta a Dios haciendo esta primera obra, que es la obra de la creación. Es decir, aquí no hay especulación. La Biblia no es un libro filosófico que empieza a preguntarse, vamos a ver, ¿existe Dios? No. Y la razón es muy sencilla. Lo mismo que sería absurdo y hasta necio que yo me preguntara, ¿he tenido padre? ¿Tiene sentido esa pregunta? No, ¿verdad? Si estoy aquí, si existo, es porque evidentemente he tenido un padre. Empezar a preguntarme si he tenido padre, eso indica que estoy mal de la cabeza, porque es evidente que tengo que haberlo tenido porque estoy aquí. La obra no se pregunta sobre su autor, la obra da por sentado que tiene un autor, y en ese sentido es lo que ocurre con la Biblia. La Biblia misma testifica de que Dios es su autor y por lo tanto da por hecho, da por sentado la existencia de Dios. El Salmo 14 dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es decir, el ateo no es necio porque es ateo, sino que es ateo porque es necio. Porque no tiene sentido que la criatura se pregunte si existe o no existe el Creador, y mucho menos que lo niegue. Entonces, aquí es donde empezamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de ahí es donde va a empezar todo el relato descriptivo. Ahí os he puesto los dos primeros capítulos de Génesis, enseñan que Dios es la única causa de toda la creación. No ha habido dos causas. Hay otros sistemas, incluso de Oriente Medio, de aquel tiempo o incluso más antiguos, que atribuyen la creación del mundo a dos fuerzas opuestas que en esa lucha, entonces van a crear el mundo. Uno crea la parte buena y la otra fuerza opuesta crea la parte mala. Eso se llama dualismo de dos. Pero la Biblia nos enseña que hay una única causa que es el origen de todo, y esa única causa es precisamente Dios. O sea, que tanto la materia como la energía, lo que se ve y lo que no se ve, tiene como causa a Dios. Eso significa que lo material y lo espiritual es bueno en sí. La materia es buena. Lo mismo que el espíritu es bueno
La materia intrínsecamente, porque procede de Dios, también es buena. Tenemos que desechar todo pensamiento, toda idea que digamos, uy, la materia, esto es, hay que tener cuidado con... No, 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 no. En el momento que empecemos a razonar de esa manera, estaremos o atribuyendo a Dios que Dios ha hecho algo defectuoso o que hay otra fuente que ha creado lo material. Lo material y lo espiritual, todo conjuntamente tiene como única causa, como único origen, entonces, a Dios. Y aquí lo vemos en todo este relato. La palabra creó, que aparece en 1:1, y va a aparecer 2 veces más en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y luego en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta palabra crear es muy importante, porque a diferencia de la palabra hacer o de la palabra producir, la palabra crear siempre que se utiliza en la Biblia solamente se aplica a Dios. Y nada más que a Dios. Hacer lo aplica a Dios, pero el verbo hacer también se aplica a lo que hacemos los hombres, los seres humanos. Los seres humanos hacemos cosas, ¿verdad? Fabricamos cosas, producimos cosas, pero los seres humanos no creamos cosas. Porque el crear es exclusivo de Dios, porque crear significa sacar a la existencia algo que antes no existía, mientras que hacer es algo que ya existe, transformarlo, cambiarlo, pero tú ya manejas algo que existe. Producir es que algo que ya existe también lo modificas, o lo mejoras, o lo que sea, pero partes de algo. Pero aquí se parte de nada, de la nada, y se trae a la existencia todo lo que existe. Eso indica entonces que estamos ante un ser que es todopoderoso, que nada le es imposible, que no necesita que le echen una mano, que no necesita partir de algo para de ahí entonces producir otra cosa. No, la palabra crear, entonces, vuelvo a insistir, es exclusiva. Siempre que aparece en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre es exclusiva de Dios. Luego vemos aquí cómo esa creación Dios la efectúa de una forma, y es mediante su palabra. Es decir, su orden, su mandato es suficiente para traer todas las cosas que Él quiere a la existencia. No necesita, vamos a decir, esfuerzo, empezar ahí a simplemente dando la orden, dando la palabra, ya eso produce entonces. Dijo, la palabra dijo, ahí 10 veces se repite aquí en este primer capítulo. Y dijo Dios, sea la luz, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas, versículo 9, dijo también Dios, 11, después dijo Dios, 14, dijo luego Dios, dijo, y a medida que va diciendo, las cosas van ocurriendo, las cosas van pasando. También aparece 7 veces la palabra vio. 1:4, y vio Dios que la luz era buena, en el 10, y vio Dios que era bueno, 12, y vio Dios que era bueno. Vio, es decir, constató, comprobó
que lo que había ordenado se había efectuado. Y además que todo eso era bueno. Es lo que estábamos diciendo antes. La materia, lo que se ve, lo mismo que lo que no se ve, es bueno, porque procede de Dios, que es un ser bueno. Separó, la palabra separó aparece también 5 veces, separó Dios la luz de las tinieblas, separó las aguas, etc. La palabra producir también aparece 3 veces, y la palabra bendecir. En 1:22, Dios los bendijo, se refiere a los seres acuáticos y a las aves, Dios los bendijo, y luego también en el 28, al ser humano, al hombre y a la mujer, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que las cosas vienen a la existencia no por casualidad, ni por azar, ni por suerte. Las cosas vienen a la existencia, todo viene a la existencia por la voluntad de Dios, mediante su palabra. Y además las cosas son buenas, es decir, no están a medio hacer, no son defectuosas, no es una chapuza que, mira, esto me ha salido mal, tengo que borrarlo y voy a hacerlo mejor ahora, voy a hacerlo nuevo porque esto no ha salido bien. No. Cada una de las obras creadoras de Dios sale completa, sale perfecta, sale acabada. Es por eso que dice en el capítulo 2 y versículo 2, o 1 mejor, 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. ¿Cuándo descansamos? Nosotros. ¿Cuándo descansamos? Descansamos cuando hemos acabado algo. Cuando tenemos algo pendiente, cuando tenemos algo por hacer, eso nos está dando vueltas. Y hay ocasiones en las que ni podemos dormir por la noche. Porque hay algo, pum, 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 que nos está martilleando y diciendo: esto está inacabado, esto tienes que hacerlo, esto no está bien hecho, tienes que terminarlo. Pero cuando hemos acabado, entonces podemos descansar. Y en ese sentido, aquí hay una obra que está acabada, y bien acabada. La creación no es una obra inacabada que se perpetúa en el tiempo y que continúa y que continúa y que nunca termina. No es un desarrollo y un progreso que dices, partimos de cero y vamos subiendo y avanzando poco a poco y vamos evolucionando hacia etapas y hacia desarrollos más elevados. No. El hecho de que Dios descanse, de que Dios repose, significa que la obra que ha hecho es una obra terminada, perfecta y completa. En Génesis 1:27 llama la atención que la palabra crear se emplea 3 veces para referirse al varón y a la mujer. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo podía haber dicho una vez y ya nos habíamos enterado. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra. Ya está. Pero, y creó, lo creó, los creó.
Bueno, esto tiene que ser por algo, algo importante aquí cuando hay tanto énfasis en este asunto. Es decir, no procedemos, no venimos de otras criaturas inferiores. No venimos de antepasados que andaban a cuatro patas y luego uno se irguió, se puso de pie y entonces ese fue el comienzo de una nueva etapa. El hecho aquí está bien enfáticamente señalado en cuanto al verbo crear. De hecho, el ser humano aquí es, vamos a decir, como puesto aparte, porque los términos que se emplean para su creación son diferentes al resto de las criaturas. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mientras que en los demás actos creativos Dios dice, sea esto, sea lo otro, hágase, produzca, etc., aquí hay como un alto, un parar, una deliberación para, a continuación, entonces, efectuar la obra creadora del ser humano. Y además se está empleando aquí el verbo plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra, podría haber dicho a mí, hago al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, pero no, se está empleando el plural. Y es evidente que aquí Dios no puede estar hablando con los ángeles. No porque los ángeles no existan en este momento, cosa que no sabemos. Es otra de las preguntas estas. Bueno, ¿y cuándo fueron creados los ángeles? Pues yo no lo sé, en base a lo que aquí dice. Pero no puede estar Dios deliberando con los ángeles, porque eso significaría que los ángeles son copartícipes en la obra de la creación, y los ángeles no son creadores, los ángeles son criaturas. Y la obra de la creación es exclusiva de Dios. Por lo tanto, si Dios no está hablando aquí con ninguna criatura y está hablando consigo mismo y está haciéndolo en plural, significa que en Dios tiene que haber una pluralidad. En la unidad de Dios hay una pluralidad. Y esto es algo que luego ya en el Nuevo Testamento se verá claro. Se verá evidente con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Otra cosa que también llama la atención en este capítulo 1 es la expresión según su género o según su especie, que se especifica en 9 ocasiones, referidas a las plantas, a los animales que vuelan y a los acuáticos y a los animales terrestres. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. ¿Veis esas expresiones? Según su género, según su naturaleza. Otra vez en 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y luego, en el 24:25, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, aunque en la traducción hay una variación entre según su género y según su especie, en realidad es siempre la misma expresión. Lo que pasa es que los traductores han escogido hacer una variación para no ser algo tan repetitivo, pero al final es lo mismo, según su género y según su especie.
Entonces, toda la vida sensible fue creada de acuerdo a diferentes géneros y especies. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no creó un ser unicelular, le puso vida, y a partir de ahí dejó que ese ser unicelular, por circunstancias, con el paso del tiempo, etcétera, fuera evolucionando en otro tipo de seres que al final fueron convirtiéndose en las criaturas que nosotros conocemos hoy en día. No. Desde el origen, Dios creó a cada uno de esos seres, entonces, según su especie, según su género. Eso no quiere decir que dentro de una misma especie pueda haber variantes. Las hay. Hay muchas clases de gatos, ¿verdad? Y hay muchas clases de perros, y hay muchas clases de caballos, y hay muchas clases... Pero está la especie, que es el caballo, y es el perro, y es el gato. Y dentro de esa especie sí, hay variantes. Pero aquí estamos hablando de esto, de género y de especie. Como podéis ver ahí en la página 10, hay un diagrama en el que está resumido el relato creador del Génesis 1, los 6 días entonces de la creación. Y hay un paralelismo entre la columna de la izquierda en rosa y la columna de la derecha en amarillo. El día 1, creación de la luz, separación de luz y tinieblas, y el día 4, creación de las lumbreras y los astros, separación de luz y tinieblas. Hay un paralelo, ¿verdad? Claro. Aquí hay algo que me llama la atención también, y me parece que tampoco tengo la respuesta a la pregunta. Si Dios en el día 1 crea la luz y en el día 4 crea las lumbreras y los astros, ¿de qué luz se está hablando en el día 1? Para mí esto ha sido siempre la prueba de que esa teoría de los críticos, de que este libro es la composición de un pueblo, el pueblo hebreo, que bueno, lo mismo que otros pueblos escribieron sus propias teorías sobre la creación del mundo, cómo el mundo fue hecho, pues el pueblo hebreo también, y entonces se fijó en su alrededor y dijo, pues esto debió de ser así. Pero si uno mira alrededor, ¿de dónde sacas que primero se ha creado la luz y luego se han creado las lumbreras y los astros? Eso no es lógica. Seguramente aquí hay algo más profundo de lo que sin duda, me parece a mí, podamos llegar. Pero ya digo, esto demuestra que esto no es un libro que es una composición de los que miraron a su alrededor y dijeron, sí, claro, están ahí la luz, el sol, los astros, etcétera, pues ya está. Si lo hubieran hecho así, hubieran puesto el primer día la creación de las lumbreras, del sol y la luna y los astros. Bueno, es solamente un comentario referente a esto, ¿no? A veces la profundidad que hay en la palabra, una profundidad que es muy insondable. Bueno, de estos 2 primeros capítulos iniciales, porque el segundo capítulo de Génesis se centra en la creación especial, cómo fue la creación del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Pero de estos primeros 2 capítulos se deducen varios atributos de Dios. Atributos son las cualidades que Dios tiene, las facultades que Dios tiene. Uno, ya lo hemos dicho, es la omnipotencia. Dios puede todo.
No hay nada imposible. Y simplemente con su palabra, todo lo que Él quiere viene a la existencia. Ese es un atributo. Otro es su sabiduría. Sabiduría. Para que las cosas funcionen, para que el universo funcione, para que todo esté en su sitio, para que todo cumpla el propósito para el cual fue creado. Es decir, no estamos aquí ante un caos, un revoltijo de cosas que unas contra otras luchan y se pelean y se destrozan, sino que todo está funcionando armónicamente. Eso indica sabiduría para efectuar todas esas cosas. Y el otro atributo es la bondad de Dios, que está manifestada precisamente en que todo lo que crea, todo absolutamente es bueno. Si es bueno lo creado, significa que el creador es bueno y le ha impartido algo de esa bondad entonces a todo lo que ha hecho. En el caso del ser humano, en 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso significa que el ser humano ocupa una posición especial dentro de la creación. No es una criatura más como las demás, como el resto. Dios ha hecho un especial con nosotros. Y lo que ha hecho especial es precisamente hacernos a su imagen y su semejanza. ¿En qué consiste esa imagen y esa semejanza? Pues consiste en las facultades interiores que nosotros tenemos. Tenemos raciocinio, entendimiento, tenemos voluntad, tenemos imaginación, tenemos emociones. Todas esas cosas son precisamente reflejo de Dios. Dios nos las ha impartido a nosotros y entonces nos ha elevado por encima del resto de las criaturas. Nos ha hecho diferentes, superiores a las demás. Somos privilegiados en ese sentido, porque somos un reflejo de lo que Dios es. No es que seamos la copia perfecta, exacta, no, pero sí que hay un reflejo en nosotros de lo que Dios es. Entonces, estos dos primeros capítulos de Génesis son de suma importancia. Primero, afirman contra el ateísmo la existencia de Dios. Contra el politeísmo, la existencia de muchos dioses, afirma la existencia de un solo Dios. Contra el materialismo, que todo lo existente no procede del azar y no es eterno. La creación no es eterna, tiene un principio. Y antes de ese principio no había nada, no existía. Entonces es una enseñanza contra el materialismo, que enseña la Biblia que todo viene por la intervención de Dios mediante su palabra. También contra el ecologismo secular. El ecologismo secular enseña que nosotros, los seres humanos, somos una especie más, como las demás, como los monos, como los elefantes, como los peces, como igual, al mismo nivel. No. Nosotros estamos cualitativamente por encima de todos ellos porque Dios nos ha dotado de todas esas facultades. Y es más,
fructificad y multiplicaos, versículo 28, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta palabra señorear indica entonces el dominio que Dios entrega al ser humano sobre toda la creación. Dominio no significa tiranía, dominio no significa abuso. Dominio, señorío, significa gobierno en nombre de Dios y de parte de Dios, de forma justa, equitativa y verdadera. Estos capítulos también enseñan contra el racismo. El racismo enseña de que hay razas y de que hay razas que son superiores a otras. Pero Génesis niega totalmente eso, porque todos venimos, blancos, negros, amarillos, verdes, colorados, del color que quieras ponerle, todos venimos del mismo tronco común, que es Adán. Todos, absolutamente. No hubo dos comienzos, no hubo dos hombres, ni tres. Y entonces tendríamos derecho a decir, claro, es que como tú vienes de, y tú de allí. Pero no, todos, absolutamente, venimos de un solo tronco, de una sola raíz. Por lo tanto, el racismo no tiene base, no tiene ninguna base. La base que pueda tener es pura imaginación malvada de hombres, pero nada más. También estos dos capítulos nos enseñan que contra el relativismo enseña que las normas morales son relativas, o sea, que están sujetas a cambios, que están sujetas a modas, que están sometidas a opiniones, a épocas. Bueno, pues tú piensas de esta manera sobre el bien y el mal, yo pienso de esta otra manera, tú me respetas, yo te respeto, el otro piensa, y cada uno que piense lo que le dé la gana sobre lo bueno y sobre lo malo. Pero aquí no existe tal cosa. Aquí hay alguien que es Dios, que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el ser humano tiene que someterse a esa determinación de Dios. En el capítulo 2 y versículo 16, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí es Dios quien está estableciendo qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. No es la criatura la que dice, yo elijo lo que puedo y lo que no puedo hacer. No, es Dios quien lo determina. Y fíjate que lo que Dios determina es bueno, porque la libertad que tienen es muy grande. De todo árbol del huerto puedes comer. Tienes mucha libertad, amplia libertad. Mientras que la limitación a esa libertad es muy pequeña. Del árbol, de un solo árbol, es el que está prohibido, el que está vedado. Todos los demás están permitidos. Esto nos habla acerca de la generosidad de Dios, que no mete al hombre en una camisa de fuerza que no puede hacer nada prácticamente. No, es al revés. Mira todas las posibilidades que tienes. Todo eso es lícito. Solamente hay una cosa que te prohíbo. Entonces, Dios es Señor absoluto de las normas morales. Y nosotros debemos de estar sujetos a ellas, so pena de pagar las consecuencias, de transgredirlas.
Estos 2 capítulos también son muy importantes porque desmienten totalmente el evolucionismo, que enseña que unas criaturas proceden de otras criaturas y esas de otra y de otra y de otra, hasta llegar a una primera criatura original, de la cual entonces, después de millones y millones de años, empezaron a surgir todas las demás. No. Estos capítulos son muy importantes también porque enseñan que el trabajo no es una maldición por el pecado. El trabajo no es una maldición por el pecado, porque antes de que hubiera pecado, en el capítulo 2 y versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Es decir, no es para que estuviera sentado en una hamaca las 24 horas del día sin hacer nada, porque sabemos que eso un día está bien, pero un día y otro día y otro día, eso no termina bien. Entonces, para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que pusiera sus facultades en acción, en ejercicio. Y cuando ponemos nuestras facultades en acción y hacemos cosas constructivas, eso repercute en beneficio para nosotros mismos, porque nos sentimos realizados, porque nos sentimos satisfechos, nos sentimos útiles de que estamos haciendo algo bueno, algo provechoso. El que no hace nada se siente miserable. Entonces, el trabajo no es una maldición por el pecado. Es verdad que cuando el pecado entra, entonces el trabajo, lo mismo que a otras cosas, se convierte en algo gravoso. Pero no porque originalmente fuera así. Estos textos también enseñan contra el machismo y el feminismo. Es lo que está ahora mismo a la orden del día, ¿verdad? Es la batalla, entonces, entre hombres y mujeres, hombres que se consideran superiores a las mujeres, mujeres que han declarado la guerra sin cuartel a los hombres, etc. Aquí tenemos entonces el hombre y la mujer proceden de Dios, es decir, hay una igualdad neta de naturaleza entre ambos. No tiene uno un origen y otro, porque entonces sí tendríamos derecho a decir, a ti te hizo y a ti no te hizo. Entonces tendríamos el derecho de decir, uno de los dos es diferente, pero hay una igualdad neta porque los dos son obra del mismo Creador. Dentro de esa igualdad hay una diferenciación, evidentemente, porque uno es varón y el otro es mujer. Y esa diferenciación, entonces, ¿qué tiene que ver? Con la sexualidad, pero también tiene que ver con muchas otras cosas de la psicología, por supuesto del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Todo eso viene de Dios. Es complementario, es enriquecedor, entonces sí es precisamente por lo que Dios, cuando Adán ve, no es bueno que el hombre esté solo, 2:18, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, en 1:31 se dijo, vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Y aquí está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que esa soledad de Adán, Dios la va a suplir, la va a llenar precisamente con la creación de la mujer. Le haré ayuda idónea para él y entonces la mujer procede del hombre. Es decir, no tiene otro origen diferente. Luego venimos de lo mismo. Así que hay una igualdad y hay una diferenciación. Y la diferenciación de géneros, ahora mismo está de moda lo de la ideología de género. La ideología de género es que si tú eres hombre o mujer, eso se debe a una construcción social. Es decir, te han educado
desde tus padres, etcétera, y la sociedad, entonces, para que tú, concretamente, te comportes como varón, y tú eres un varón, y tú, en cambio, eres una mujer y te comportes como una mujer. Pero eso es fruto, dicen, de la construcción social. Pero no, eso no es el resultado de algo que los hombres hemos fabricado, sino que eso es algo que viene, esa diferenciación viene del origen y viene de parte de Dios. Y luego también aquí se establece en 2:3, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día séptimo queda santificado, queda apartado, señalado como un día especial, y va a ser precisamente el día de culto. Luego la criatura, el ser humano, entonces debe de darle culto a Dios. Otras enseñanzas que estos 2 capítulos de Génesis desecha, rechaza totalmente, son el panteísmo. El panteísmo es la creencia de que Dios es la creación y la creación es Dios. Eso se llama panteísta. Pan es la palabra griega que significa todo, y teísmo es la palabra que significa teos, que es Dios. La creación es Dios y Dios es la creación. No. Dios y la creación son distintos. Dios ha creado las cosas, pero no son lo mismo. También rechaza el dualismo, la creencia que hay 2 principios, uno bueno que creó las cosas buenas y otro malo que creó las cosas malas. No, todo era bueno, incluso el libre albedrío que Dios nos ha dado, o sea, la voluntad, la capacidad de escoger, eso es bueno. El problema es cuando nosotros usamos mal el libre albedrío, nuestra capacidad de escoger, nuestra voluntad. Ahí es donde entra el pecado. Pero el libre albedrío en sí es bueno también. Si las cosas son buenas, significa que son útiles y que son bellas. El autor de todo lo bello, de todo lo genuinamente bello y hermoso, es Dios. Y de hecho la creación es una gran obra de belleza. La sigue teniendo. A pesar de la caída, la sigue teniendo. Vemos un amanecer, vemos una puesta de sol y nos quedamos extasiados. Vemos un paisaje, vemos un panorama, vemos las montañas y nos quedamos extasiados ante la belleza de la creación. Y esa belleza precisamente procede del Creador, el autor de esa belleza. Así que Génesis 1 y 2, y me temo que no vamos a pasar hoy de Génesis 1 y 2, sientan, aquí estamos al final de la página 10, ¿lo veis? Sientan las bases de la teología. La teología es la elaboración de la doctrina. No nos asustemos con la palabra teología, es simplemente eso. La teología es la elaboración de la doctrina, de la enseñanza. Todos somos teólogos, todos, porque todos tenemos un pensamiento doctrinal, un pensamiento de enseñanza. Podrá ser mejor, podrá ser peor, pero todos lo somos, queramos o no. Entonces, Génesis 1 y 2 son muy importantes porque sientan las bases de la teología al enseñar la existencia y atributos de Dios. De la cosmogonía, ¿qué es eso? ¿Cómo se hizo el cosmos? ¿Cómo se hizo el universo? Eso se llama cosmogonía. Pues aquí está explicado cómo se hizo el universo.
de la antropología. ¿Qué es eso? La enseñanza sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y vemos que el ser humano es un ser compuesto. Capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, materia, cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. El ser humano es un ser compuesto. Tiene una parte material, física, y tiene una parte inmaterial, espiritual, desde el origen. No somos simplemente células y nada más que células y materia. Hay otra parte que tenemos. Eso es la enseñanza entonces que Génesis nos está diciendo, y por eso la antropología que enseña, la enseñanza sobre el ser humano, es muy importante. También de la moral, lo que es bueno y lo que es malo, lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y de la familia y del matrimonio. El matrimonio, el núcleo básico de la familia, está compuesto por un hombre y una mujer. No por dos hombres, no por dos mujeres. Porque si Dios hubiera querido crear lo de dos hombres, cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, podía haber hecho un clon de Adán. Mira, aquí está tu compañero. Pero no le trajo un compañero, le trajo una compañera, le trajo una mujer, que es el complemento perfecto. Y entonces aquí es donde se sientan las bases del matrimonio y de la familia. No es algo peculiar de, no sé, de la época tal o del partido político tal o de... No, esto viene de Génesis 2, de Génesis 1 y Génesis 2, que Dios hizo las cosas así. Bueno, quizás hay algo más. Me llamaba la atención en capítulo 1 y versículo 2, este texto donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es a partir de aquí donde empieza el relato creador de Dios. Pero fíjate el telón de fondo sobre el cual Dios va a crear todas las cosas. Es un telón de fondo desordenado, donde va a poner orden. Es un telón de fondo vacío, donde lo va a llevar todo a plenitud. Es un telón de fondo donde hay tinieblas y oscuridad y donde va a traer luz. Una de las técnicas que algunos pintores han sido maestros en ellas, por ejemplo Rembrandt, fue la técnica del claroscuro. La técnica del claroscuro consiste en trabajar precisamente con colores muy oscuros y colores muy luminosos, para por medio de ese contraste transmitir el mensaje que el pintor quiere transmitir, los sentimientos o lo que sea que el pintor quiere transmitir. Es mediante ese contraste entre lo negro y lo claro lo que da riqueza al asunto. Y aquí Dios,
como gran artista, con mayúscula, que está trabajando sobre lo que parece inservible, desordenado, vacío, tinieblas. Todo eso parece inservible, que no se puede hacer nada con ello. Pero sobre ese telón de fondo es donde Dios va a construir y va a crear toda esta maravilla que es la creación. Así que todos los artistas que ha habido y que hay y que habrá en el mundo no son más que simples aprendices del gran artista que es Dios. Y Dios se glorifica de esta manera, porque de donde parece que nada se podía sacar, ¿qué se puede sacar de lo desordenado y de lo vacío y de tinieblas? Parece que eso hay que desecharlo. De ahí es precisamente donde Dios trabaja y efectúa toda esta obra de la creación. Bien, pues yo creo que paramos aquí. ¿Qué os parece? Bueno, si tenemos alguna pregunta que sea respondible. Misericordia reveladas en Cristo Jesús.